Dios me lo bendiga, hermanos y amigos. Dios me lo bendiga y lo guarde. Un gusto y un privilegio estar con ustedes compartiendo nuevamente la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook, Gilmari Bicha, y por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, para anunciar la virtud, ya que nos llamó de las tinieblas a su nueva mirada. Dándole gracias a Dios siempre porque su misericordia son nuevas cada mañana y sin ella ya habíamos sido consumidos, dándole gloria a Dios por el aire que respiramos, porque podemos vivir, pensar y hablar, y porque en mi caso puedo compartir la palabra de Dios para gloria de Dios Padre en Cristo Jesús. Amén, amén. Le doy gloria a Dios por todo eso en Cristo Jesús. Amén, amén. Y le pido que me ayude, que me guíe con su buen espíritu, con su Espíritu Santo, a toda verdad, para que todo lo que yo diga, todo lo que yo proclame, todo lo que yo declare en esta hora, sea conforme a lo que Cristo ha declarado, proclamado y dicho, porque lo que Cristo proclamó y dijo, lo proclamó y lo dijo para gloria de Dios Padre. Así yo mismo quiero declarar y proclamar todo para gloria del Dios y Padre de mi Señor Jesucristo. Amén, amén. Se lo pido todo a mi Dios de Israel, en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén, amén. Bueno, ayer vimos cómo Jesús fue encarnecido y azotado. Ayer vimos cómo Jesús fue humillado, y ayer vimos también que esa humillación que recibió Jesús también era voluntad del Padre. Porque, hermanos, porque hay algo que yo comenté ayer: el pecado produce muerte espiritual, algunas veces produce muerte física, pero el pecado también es algo que produce sí o sí vergüenza. Entonces, mi Señor Jesús tomó nuestro lugar en la cruz de Calvario con todo lo que eso implica. ¿En qué sentido lo digo? Bueno, que mi Señor Jesús, se podría decir, aunque nunca lo he escuchado de otra persona, pero si vemos el pasaje objetivamente, mi Señor Jesús tuvo todas las consecuencias que nuestros pecados merecían. Por ejemplo, fue castigado por Dios, fue herido por Dios, fue molido por Dios, fue avergonzado, porque la crucifixión era una muerte vergonzosa, te mataban casi desnudo. Y aparte de todo lo que vimos ayer que le pasó, que lo golpeaban, que le hacían burla diciéndole, le pegaban, le tapaban los ojos y le pegaban y decía: adivina quién te golpeó. La palabra no era adivinar, era profetiza quién te golpeó. Entonces, mi Señor Jesús sin duda cargó con todas las consecuencias de nuestro pecado. Por nuestro pecado Él murió físicamente, avergonzado, pero por nuestro pecado podemos decir que Él se separó de Dios momentáneamente, cuando dijo: Señor, Dios, ¿por qué me has desamparado? Porque Él tenía que experimentar todo lo que experimentamos nosotros estando en esta carne, pero sin pecado. Entonces, ayer vimos cómo la ira del Dios justo y viviente de Israel, se empezó a derramar en mi Señor Jesús, y vimos cómo lo golpeaba, vimos cómo lo injuriaban de muchas maneras, porque la ira de Dios estaba sobre Jesús. Jesús, Dios, el Dios de Israel, derramó toda la ira que Él tenía por mi pecado y por tus pecados en Cristo. Cristo dijo, es como si Cristo le hubiera dicho: Padre, no lo castiga a ellos, castígame a mí. Y Cristo tomó nuestro lugar en la cruz y recibió toda la ira de Dios. Y
Imagínate tú que en la cruz Cristo perdonó todos nuestros pecados futuros. Pero ¿cuántos pecados perdonó Cristo en la cruz? Todos, sin excepción. Entonces Él cargó con todos los pecados de su pueblo, por lo cual Dios lo trató como si fuera el peor de los pecadores, como si fuera el peor de los impíos, como si fuera el peor de los hombres. Cuando sabemos que no salió pecado en él ni mentira en su boca, pero Dios lo trató así para no tener que castigarnos a nosotros por nuestros pecados. Dios trató a su Hijo amado Jesucristo como si fuera el más vil pecador, para que tú y yo recibiéramos vida eterna. Mientras Jesús fue tratado como el más vil pecador por el Padre, a causa de nuestros pecados, nosotros por causa de la justicia de Cristo, entonces somos tratados como hijos de Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces bueno, empezamos a ver la ira de Dios. Y también vimos cómo Jesús compadeció ante los religiosos de la época, ante los fariseos, ante el sumo sacerdote actual, Caifás, y vimos que podemos notar que como no hallaban nada para culpar, de verdad, se afincaron en el hecho de que mi Señor Jesús se declaró Hijo de Dios. Y como para los judíos esta declaración era una blasfemia, entonces le preguntaron: dinos si tú eres el Hijo de Dios. Porque no había nada para acusarle. Ellos habían llamado a testigos falsos. Pero su testimonio no fue válido porque se contradecían entre sí. Entonces Caifás se fue por el único lado que se pudo agarrar para acusar a mi Señor Jesús y llevarlo a la muerte de cruz. Pero recordemos que todo esto está siendo controlado por el Padre. Como yo le dije ayer, el diablo controla a los fariseos, ¿verdad? Pero a su vez, Dios usa la maldad del diablo y la maldad de los fariseos para llegar y para alcanzar su propósito eterno, el propósito eterno de salvarnos a ti y a mí en Cristo Jesús. Amén. Entonces, bueno, eso fue de lo que se tomaron los fariseos para sentenciar a mi Señor Jesús, que Él se hizo llamar Hijo de Dios. Y como Él no iba a negar a su Padre, porque Él dijo: si yo niego que conozco a mi Padre, sería un mentiroso igual que ustedes, pero yo lo conozco. Él no iba a negar su deidad, Él no iba a negar su igualdad con Dios, porque eso sería mentir. Entonces, por eso ya ahí tenían un motivo, según ellos, para llevar a mi Señor Jesús ante Pilato, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Amén. Bueno, esto fue un breve resumen de lo que vimos ayer. Si quieren ver el video completo, como siempre les digo, por aquí por mi perfil de Facebook, por mi canal de YouTube, lo pueden encontrar. Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Levantándose toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle, diciendo: a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributos al César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole, él dijo: tú lo dices. Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hay en este hombre. Pero ellos porfiaban, diciendo: alborota al pueblo, enseñando por todo lugar, comenzando desde Galilea hasta aquí.
Bueno, vamos a dejarlo hasta el versículo 5. Vamos a interpretar el texto, ¿verdad? Y luego seguimos leyendo estas dos, amén. De muerto el 6 a 12 y lo explicamos, amén. Bueno, vamos a ver. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Okay. Ellos, satisfechos con haberle hecho declarar a mi Señor Jesús que era el Hijo de Dios y tener así algo con que acusarle, lo llevaron a Pilato. Recordemos que ellos habían buscado testigos falsos y todos se contradecían. En verdad yo no tenía nada sólido para demostrar que mi Señor Jesús hubiera hecho algo malo, hubiera pecado, ya que ni lo tenían ni lo iban a tener, porque mi Señor Jesús no pecó en toda su vida terrenal, ¿verdad? Él es impecable, amén. Pero bueno, a los fariseos la declaración de que él era hijo de Dios le parecía suficiente prueba para acusar a mi Señor Jesús. Porque como yo les digo, para ellos eso era tremenda blasfemia, porque mi Señor Jesús se estaba haciendo Dios. Cuando mi Señor Jesús, en una ocasión que hubo en el Evangelio de Juan, dice que es hijo de Dios, dice la palabra que tomaron piedra para apedrearle. Y ellos le dicen, y él le dice, ¿por qué palabra me apedrea? ¿Por qué obra me apedrea? Por los milagros. No te apedreamos por buenas obras, sino que tú, siendo hombre, te haces Dios. Y ese es el punto. Ellos se tomaron de estas declaraciones para acusar a mi Señor Jesús. Y desde ese momento ellos buscaban matarle. Pero como vimos, no lo habían hecho por temor a la gente, porque la gente lo consideraba un profeta, y sobre todo porque todavía no había llegado el tiempo de Dios, para que Jesús diera su vida vicariamente por ti, por mí en la cruz de Calvario, y nos diera vida eterna juntamente con él, amén. Entonces, bueno, por estas razones, en verdad los fariseos no habían hecho nada a Cristo, porque como yo les dije anteriormente, Cristo era, mi Señor Jesucristo era bastante peligroso para los religiosos de la época, bastante, porque amenazaba su estatus, amenazaba su autoridad, amenazaba con quitarle su estilo de vida, y eso era algo que ellos no podían permitir. Así que todas estas cosas, ¿verdad?, su religiosidad y la amenaza que Cristo representaba para su estilo de vida, llevaron a ellos a agarrarse de lo que ellos creían una mentira, de lo que ellos creían una blasfemia, para poder acusar a mi Señor Jesús. Entonces, cuando mi Señor Jesús declara efectivamente que él era hijo de Dios, porque como le digo yo, él no va a negar la deidad que tiene con el Padre, nunca va a negar al Padre que lo envió, nunca va a negar de dónde procede, porque si niega al Padre, o si dice no, yo no conozco al Padre, entonces estaría diciendo mentiras, como los fariseos, ¿verdad?, que decían que conocían al Padre, pero en realidad no lo conocían. Entonces, bueno, en este punto los fariseos se ponen contentos porque dicen tener algo para acusar a mi Señor Jesús, y porque no llevarlo a la muerte, que era el fin que ellos querían para Cristo, que era el fin que el diablo quería para Cristo, pero mucho más importante, que era el fin con el cual Cristo había venido al mundo por voluntad de Dios, para salvarnos a ti y a mí de nuestro pecado. Amén. Y aunque el diablo y los fariseos, o los fariseos movidos por el diablo, ¿verdad?, tuvieran ese final como algo malo para Cristo, Dios lo tenía como algo bueno para Cristo, porque lo iba a glorificar, y por medio de Cristo a nosotros también.
Gloria a Dios, ¿verdad? Porque Dios es el que tiene la última palabra, amén. No el diablo, no los hijos del diablo, Dios es el que tiene la última palabra, amén. Y comenzaron a acusarle diciendo a fíjese bien, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, lo llevaron a Jesús a Pilato, ¿ok? Ya como tenía una prueba contundente, según ellos, de que Jesús era alguien malo, por esta declaración veraz que él había hecho de que era hijo de Dios, agarrándose de ahí dijeron, ya lo tenemos, vamos a llevárselo a Pilato. Fíjense bien, estuvieron contentos porque ya tenían una excusa para llevárselo a Pilato, según ellos, y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César. Pero fíjense que aquí cambian el cuento los fariseos aquí cambian el cuento. Fíjense bien, los fariseos dijeron que Jesús merecía la muerte por ser llamado hijo de Dios, por llamarse a sí mismo hijo de Dios, ¿verdad? Pero cuando ellos lo llevan a Pilato, no le dicen, Pilato, lo traímos aquí porque él se dice ser el hijo de Dios. ¿Por qué ustedes creen que ellos cambian la historia? O la acusación que le habían hecho a mi Señor. Porque Pilato es un romano y Pilato le importaba 5, para decirse eso así. Le importaba menos que nada que Jesús se hiciera llamar hijo de Dios. A Pilato no le importaba eso. O sea, a Pilato, que Jesús se llamara hijo de Dios, no le importaba. Pilato podía pensar que Jesús estaba loco. Pero por esas declaraciones que Jesús era hijo de Dios, Pilato no lo iba a crucificar, porque a él no le importaba. A él como romano le da igual si Jesús hacía hijo de Dios o Mesías. A él le daba igual. Pilato, en el peor de los casos, podía pensar que Jesús estaba loco. Pero aún así, por esa declaración, Pilato no iba a hacer nada contra mi Señor Jesús. Por esto, ¿qué pasa? Por eso que dice. Y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo al César. Fíjense bien, que pervierte la nación, ¿verdad? Y prohíbe dar tributo al César. Cuando mi Señor Jesús prohibió dar tributo al César. Nunca. Esto era una mentira del diablo. Para hacer que mi Señor Jesús terminara la cruz. Pero también esto era, digamos así, una mentira que Dios permitió para que mi Señor Jesús terminara en la cruz. Entonces, todo va bien, porque todo, aunque el diablo crea que tiene control, es que tiene control de Dios, porque todo aquí está saliendo como Dios quiere, no como el diablo quiere, no como los fariseos quieren. El diablo y los fariseos son instrumentos de Dios. Para llevar a Cristo a la cruz de Calvario, amén. Entonces, vemos aquí que cambia las acusaciones. Dice, no, que pervierta el pueblo. Me imagino que es por sus enseñanzas. Y que prohíbe dar tributo al César. A ver, ¿cuándo mi Señor prohibió dar tributo al César? ¿Acaso mi Señor Jesús no fue el que dijo, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? Ellos están mintiendo. Ellos, los religiosos de la época, que se rasgaban las vestiduras y decían,
No, tienes que cumplir el Shabbat, porque si no cumples el Shabbat estás pecando. Ah, pero ellos están diciendo aquí una mentira en prejuicio de su prójimo. Y ellos no temen la ira de Dios por la mentira. Temen, ellos, fíjense cómo son, ¿no? Fíjense la hipocresía, fíjense la doble moral. Acusaban a mi Señor Jesús y se tragaban la vestidura por hacer milagros el sábado, que no tiene nada que ver con violar el cuarto mandamiento. Déjenme decir, creo que lo he explicado para la gloria de Dios muchas veces en este canal. Sin embargo, ellos en el juicio a Cristo violaron unos cuantos mandamientos de Dios. Buscaron testigos falsos, cosa que Dios odia. Y aquí están diciendo mentiras. A Pilato Jesús nunca dijo no le den tributo al César. Precisamente eso era lo que ellos querían que Jesús le dijera a los espías que ellos enviaron para tentarle. Pero Jesús supo salir muy bien librado y la gente que lo escuchó quedó boquiabierta también. Entonces fíjense bien cómo se nota que estos fariseos eran hijos de su padre el diablo, precisamente. Porque ellos sabían que lo que estaban ellos alegando era mentira. No fue una mentira con ignorancia de los hechos. Fue una mentira con todo el propósito, el mal propósito de llevar a mi Señor Jesús a la cruz. Y aunque era un mal propósito de los fariseos, vuelvo a repetir, y del diablo que estaba tras de ellos, era un mal propósito que Dios lo iba a tornar para un buen propósito. Amén. Hay que estar muy pendiente con eso. Entonces, bueno, sabemos que esto era mentira, que Él no prohibió nunca dar tributo al César, todo lo contrario. Dele al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Diciendo que Él mismo es Cristo, un rey. A ver, diciendo que Él mismo es Cristo, un rey. Fíjense bien, aquí los fariseos delatan de quiénes son. ¿Por qué? Porque ellos pudieron haber dicho diciendo que Él es el Cristo, nuestro rey. Porque según los judíos, ¿verdad? El Mesías, el ungido de Dios, que es lo que significa Cristo, iba a ser rey de Israel. Así que Cristo no es un rey, Cristo es el rey de Israel. Primeramente, el Mesías de Dios no es un rey más. Es primariamente el rey de Israel. O sea que ellos, si en verdad creían en el Mesías, ellos no tenían que decir diciendo que Él mismo es Cristo, un rey. No, ellos tenían que decir Él está diciendo que Él es nuestro rey, porque Él es Cristo, porque Él se dice a sí mismo Cristo. Pero eso no es lo que estaban diciendo. Ellos están diciendo Él se dice a sí mismo Cristo, un rey. O sea que para ellos, para los religiosos de la época, Cristo, el Mesías, no era el rey de ellos. No, porque el rey de ellos era César. Y ellos mismos lo declaran. No tenemos otro rey sino el César. Ellos mismos declaran que ellos no tenían ningún otro rey. Sino el César. ¿Y por qué declaran esto? Claro. Porque el César le dejaba a ellos hacer y deshacer en el templo. Porque César respetaba a los religiosos de la época.
sentido de la palabra, el César le dejaba a ellos mantener su poder religioso. Y mientras eso fuera así, a ellos no les convenía que el Cristo apareciera. Claro que no. Si el Cristo no hubiera sido Jesús, vamos a poner un hipotético caso. Si el Cristo no hubiera sido Jesús, y hubiera sido fulanito de tal, bueno, un hipotético, un ejemplo, igualito, a ellos no les hubiera convenido que viniera Cristo, porque Cristo iba a aplicar la voluntad del Padre. El Cristo no le iba a dejar seguir robando en el templo, no lo iba a dejar seguir devorando a la viuda, no lo iba a dejar seguir engañando a la gente. Entonces, obviamente, ellos identifican a Cristo como un rey más, no como su rey, porque a ellos no les convenía que el Cristo lo viniera a gobernar, porque Cristo, él iba a ser el Cristo, le iba a acabar con el negocio, que era lo que Cristo por eso es que ellos también le temían a Cristo, porque Cristo era un peligro para su estatus social, para su autoridad religiosa. Cristo no les a ellos no les convenía que Cristo estuviera en la tierra, que mi Señor Jesús se encarnara, porque le iba a quitar el negocio, el poder, la autoridad que ellos tenían como los religiosos de la época. Entonces por eso es que ellos dicen, no, él se cree que es Cristo, él mismo se dice Cristo, un rey. Pero Cristo no era solamente un rey para los judíos, Cristo era el rey de los judíos. Es diferente porque reyes hay muchos, pero el rey de los judíos solamente era el Cristo, el enviado por Dios, el ungido de Dios. Pero ellos lo llaman despectivamente, no, un rey. ¿Por qué? Porque ellos tenían por rey a César, que era el rey que les convenía a ellos que estuvieran reinando, o que le estuvieran mandando a ellos. ¿Por qué? Porque el César no se metía con los religiosos de la época. Mientras César dejara que ellos robaran en el templo, mientras César dejara que ellos robaran a la viuda, mientras César dejara que ellos hicieran todas las malignidades que ellos hacían, que ellos practicaban regularmente, ellos no querían saber nada de Cristo ni del Mesías. A ellos no le, o sea, entiéndame, a los religiosos de la época, no quería que Cristo se manifestara. Ese era el punto. Porque no les convenía, obviamente. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú rey de los judíos? Y él respondió, tú lo dices. Me gusta más, un poco más, no sé si más adelante lo dice o aquí lo dice diferente. Me gusta más cuando dice, en los otros evangelios dice, ¿lo dices tú o lo has escuchado de otros? ¿O es lo que tú has escuchado de otros? En otro evangelio dice así, ¿tú lo dices por ti mismo o lo has escuchado de otros? Me gusta más esa, como lo dice en otro evangelio, porque obviamente Pilato no era judío. Pilato no sabía nada de la historia judía, no sabía nada del Mesías, no sabía nada de la historia del pueblo de Israel. Por eso yo le digo a Pilatos que mi Señor Jesús se hiciera llamar Mesías o Cristo. Para Pilato eso no significaba nada. Pilato no lo iba a justificar por llamarse Mesías o ungido de Dios, para nada.
Pilato no le interesaba, porque Pilato no conocía la historia judía, no creía en ella y le importaba cero que Jesús pensara así de sí mismo. Ahora, él está preguntando que si él es un rey. Mira lo que dice: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Pero por qué se lo pregunta? Porque eso es lo que los fariseos están diciendo que Jesús ha dicho de sí mismo. Porque ellos tenían la convicción, los judíos, de que el Mesías iba a ser el rey de los judíos, de que el ungido de Dios iba a ser el rey de los judíos. Entonces, vemos aquí, le pregunta a mi Señor Jesús Pilato que si era el rey de los judíos. Mi Señor Jesús, afirmando, lo dice: tú lo dices. Pero él lo dice porque lo escuchó de otros, no porque él esperara al rey de los judíos, ni mucho menos, ni quisiera que el Mesías apareciera. Ahora, si nos vamos a la Biblia, mi Señor Jesús nunca dijo de ser el rey de los judíos. Es decir, de la boca de mi Señor, mientras estuvo aquí en la tierra, nunca Él se refirió a sí mismo como el rey de los judíos. Eso también lo están diciendo los fariseos de su cuenta. Pero mi Señor Jesús, mientras estuvo en los días de su carne, nunca se dijo a sí mismo rey de Israel. Es más adelante, yo creo que lo vamos a ver, que él le pregunta: tú eres rey, y él le dice: mi reino no es de este mundo. O sea, él se declaró rey, pero no de este mundo. Si él hubiera querido ser rey de los judíos, lo hubiera podido ser. Si él hubiera querido ser el rey de los judíos en la primera venida, ¿verdad?, hubiera aceptado la tentación del diablo y hubiera podido ser rey de los judíos. Y mucho más, rey de este sistema de cosas. Pero mi Señor Jesús no vino en su primera aparición aquí en la tierra a ser rey. No vino a que le sirvieran, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Por eso él mismo no se atribuyó nunca, estando en la carne, el título de rey de los judíos. Él nunca se lo atribuyó porque él no vino como rey, sino como siervo. Amén. Cuando él en una ocasión, la multitud lo quiso hacer rey, él hubiera podido aceptar lo que la gente decía de él y se hubiera podido convertir en rey. Pero esa no era la voluntad del Padre que lo envió, que él se convirtiera en un rey terrenal en su primera venida. No, la voluntad del Padre era que él muriera vicariamente en rescate por muchos. Amén. Entonces, mi Señor Jesús nunca se dijo a sí mismo. Nunca escuchamos de la boca de mi Señor Jesús: yo soy el rey de los judíos. Nunca. Nunca, nunca. Que es el Mesías, que es el ungido de Dios, eso sí lo escuchamos. Pero jamás que él se llamara a sí mismo rey de los judíos, porque, como le digo, a él no le interesaba reinar en este sistema de cosas malas, y el Padre le tiene un reino a él, mejor que cualquier reino terrenal. Amén. Entonces, por ahí también los fariseos, los religiosos que estaban presentándole a Jesús a Pilato, también mentían, porque no se hacía llamar rey de los judíos. Mucha gente tal vez lo consideraba él rey de los judíos, porque había algunos que lo creían en el Mesías, pero él mismo no se consideraba a sí mismo rey de los judíos. Y le digo algo: poca gente consideraba al Señor Jesús el Mesías. Contaditos, los 12 discípulos, y aparte de esto, pocas personas. La mayoría de la gente decía de mi Señor Jesús que era un profeta. Así que yo no sé de dónde sacan los fariseos, los religiosos de la época, que mi Señor Jesús se hacía rey.
nunca dijo eso. Claro, ellos solo dicen a Pilato, ¿verdad? Para que Pilato le ponga el ojo. No vaya a ser que él quiera ser un rey mayor que César. Esa fue la malicia de ellos. No, vamos a decir que se dice rey. Entonces Pilato se va a decir, no, pero yo solamente tengo un rey que es César. Y ahí se va a quedar el conflicto. Pero Jesús hábilmente dijo, tú lo dices. Bueno, si tú me consideras un rey, está bien, tú lo has dicho. No lo negó, pero tampoco dijo, sí, yo soy rey. Sino que le dijo, bueno, tú lo has dicho. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo yo en este hombre. Claro, es que ese es el punto. El punto es que para Pilato Jesús no tenía ningún delito, porque que él se dijera el Mesías, a Pilato no le importaba. Es más, cuando muchos, si mi Señor Jesús se declara rey de los judíos, Pilato le hubiera podido tener bajo vigilancia. Pero yo pienso que eso tampoco le afectaba mucho a Pilato, que Jesús se dijera rey de los judíos. Y como yo le digo, no era mi Señor Jesús que lo decía, eran los mismos, eran los religiosos de la época inventándose cosas de mi Señor Jesús que no había dicho. Porque ni la misma gente de Israel creía, la mayoría de la gente de Israel creía que mi Señor era un profeta. La revelación de que era el Mesías, el Hijo de Dios viviente, se le fue únicamente a los apóstoles. La mayoría de la gente no veía a mi Señor Jesús como el rey, como el Mesías, sino como un profeta. ¿Amén? Entonces eso también, de que no, que él se dijo rey de los judíos, eso lo dijeron ellos para ver si Pilato se preocupaba por Jesús, o veía o le parecía eso peligroso. Pero aquí vemos en el versículo 4 que Pilato dijo, ningún delito hay en este hombre. O sea, a Pilato Jesús le parecía inofensivo, le parecía un hombre que no tenía ningún delito encima, y efectivamente mi Señor Jesús era un hombre que no había pecado, que no había cometido ningún crimen y que estaba ahí por el complot de un grupo de malignos, ¿verdad? Que Dios usó ese complot para llevar a mi Señor Jesús a la cruz de Calvario, ¿eh? Entonces, pero ellos porfiaban diciendo, dicen, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí, alborota al pueblo, fíjense bien. Claro, ¿qué querían ellos? ¿Cuál era la mente de... O sea, ¿cómo estaban pensando los hijos del diablo? Bueno, ellos dirían, bueno, Pilato, tenemos que hacer que Pilato lo vea peligroso. Tenemos que hacer que Pilato le tenga mala fe. Pilato nos está diciendo que no haya delito en él. Vamos a decirle que está mandando al pueblo a levantarse. O sea, que las enseñanzas que le está dando al pueblo le está afectando a la gente de tal manera que puede haber un levantamiento en contra de Roma. Eso es lo que quería. Eso es lo que querían básicamente estos hijos del diablo, que Pilatos creyera. No, pésale, pero si este hombre está enseñando cosas peligrosas y por esto los judíos empiezan a pensar que se pueden libertar de Roma y arman un plan y atacan a Roma. Esto era lo que más o menos los hijos del diablo estaban pensando. No, tenemos que decirle
estar alborotando el pueblo, que lo que él enseña es peligroso porque puede haber una sublevación, no sé, un levantamiento, que quiero decir, por las enseñanzas de este hombre que termina afectando el imperio romano, termina afectando al César. Por eso ellos dicen esto, hermano. Con esta intención ellos lo dicen. No, pero es que sus enseñanzas son peligrosas y están alborotando al pueblo. Y eso era lo que ellos querían. Ellos querían, no, pero tenemos que meterle en la cabeza a Pilato que Jesús es peligroso. Que Jesús es peligroso para el imperio romano. Que Jesús es peligroso. Eso es lo que ellos querían meter en Pilato, en la mente de Pilato. Querían sugestionar a Pilato por medio de esta fuerte mentira que le estaban diciendo para que llevara a Cristo a la cruz. Pero bueno, entonces Pilato oyendo decir, entonces Pilato, versículo, vamos a leer del 6 al 12. Entonces Pilato oyendo decir Galilea, preguntó, este hombre Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes en que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Amén. Gracias, Padre. Herodes viendo a Jesús se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verlo, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándolo con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció bien, vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día porque estaban tan porque antes estaban enemistados entre sí. ¿Amén? Bueno, entonces, fíjense bien, versículo 6 dice, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Claro. Pilato oyó mencionar a Galilea y preguntó si mi Señor Jesús era Galileo. Y aunque mi Señor Jesús nació en Belén y se crió en Nazaret, Nazaret es de la región de Galilea. O sea que Nazaret sí está dentro de la región de Galilea, si no me equivoco, y mi geografía no me falla. Y si me equivoco, bueno, discúlpenme. Nazaret estaba en la región de Galilea. Entonces, bueno, ya que Jesús era de aquella región, él lo envió para que Herodes Antipas, que era el encargado de los asuntos de aquella zona, ¿ok? De aquella jurisdicción de Herodes. Y él, a saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Entonces, ya Pilatos, queriendo salir del paso con Jesús, le tiró la pelota a Herodes, que en aquellos días estaba en Jerusalén. ¿Por qué lo remitió a Herodes? Porque como dice la escritura, Herodes era encargado de Galilea en aquella época y Jesús era de aquella región, provenía de aquella región. Por ende, Herodes, Pilatos vio ahí una forma de salir del paso. Pilatos dijo, bueno, no, yo le voy a enviar el problema a Herodes, que se encargue, porque
al fin y al cabo le corresponde a Herodes. Le correspondía a Herodes porque a él le pertenecía los asuntos de la zona de Galilea, y mi Señor Jesús había nacido en esa zona, pues. Entonces, bueno, Pilato vio la oportunidad de salir del paso. Dijo, no, voy a aprovechar esto, voy a aprovechar que Herodes Antipas está aquí y se lo voy a remitir a él. Que me voy a matar mucho si Herodes le puede dar una sentencia. Entonces, eso pasó. Vamos a ver. Versículo 8. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Recordemos el hecho de que Herodes mata a Juan el Bautista, pero al tiempo de la muerte de Juan el Bautista, él empieza a oír de mi Señor Jesús. Que mi Señor Jesús hacía milagros, que sanaba enfermos, que ya fuera demonio, en fin, él comenzó a oír los testimonios acerca del poder de mi Señor Jesús. Y recordemos lo que pensaba Herodes Antipas. Él dice, él pensaba que era Juan el Bautista resucitado, y por eso podía hacer todas estas cosas, y por eso tenía mucha curiosidad en conocerle. O sea, Herodes hacía tiempo que quería conocer a Jesús. Y en parte yo pienso que también le tenía un poco de miedo, ya que si era Juan el Bautista resucitado, como él dice, bueno, podía tener algo contra él, ¿verdad? Pero Herodes pensaba eso de mi Señor Jesús, que era Juan el Bautista resucitado, porque hacía grandes señales. Y él había escuchado los rumores de señales de mi Señor Jesús, aunque me parece raro que lo compara con Juan el Bautista, en el hecho de que Juan el Bautista, que nosotros sepamos, nunca hizo ningún milagro. Por lo menos lo que nosotros creemos y lo que la Escritura nos dice, Juan el Bautista no hizo ningún milagro asombroso como mi Señor Jesús. De todas formas, Pilato, Herodes, este hijo del diablo, que mató a Juan el Bautista, que lo mandó a decapitar, pensaba que el espíritu de Juan tal vez estaba en Jesús, y por eso Jesús hacía estas cosas. Entonces, por ese pensamiento que tenía Herodes Antipas, él quería desde hace mucho tiempo conocerle. Amén. Porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Fíjense bien, un impío demandando señal. O sea, el impío Herodes Antipas, que mató a Juan el Bautista, quería conocer a mi Señor Jesús porque quería ver una señal. Fíjense bien. Muchas veces los que demandan señales una y otra vez son impíos. Fíjense bien que mi Señor Jesús, cuando le dice a la gente, esta generación malvada, refiriéndose creo que a los religiosos de la época, demanda señal, pero señal no le será sino la del profeta Jonás. Ninguna otra le será, solamente la del profeta Jonás. Entonces vemos a un impío, a otro hijo del diablo, pidiendo una señal, o sea, queriendo que mi Señor Jesús manifestara su poder solamente para complacer su curiosidad. Y vemos que esto no es así. Los milagros que mi Señor Jesús hacía cuando estuvo según la carne para la gloria de Dios Padre, amén, para la gloria de Dios Israel, no lo hacía para complacer la vista al público, no lo hacía para ganar adeptos, no lo hacía con el sentido de glorificarse él, lo hacía porque cada milagro que él hacía era para la gloria de Dios, lo hacía porque cada milagro que él hacía era para demostrar que él era el Hijo de Dios.
Él, mientras estuvo en la tierra, nunca hizo un milagro que el Padre no le diera a hacer. Así que Herodes Antipas estaba bien equivocado en creer que mi Señor Jesús iba a hacer un milagro por capricho de él. Como si mi Señor Jesús fuera, no sé, como si mi Señor Jesús hiciera milagro para entretener a la gente. Así que él no lo quería ver, porque había escuchado muchas cosas de él, porque quería presenciar una señal. Pero a este hijo del diablo, mi Señor Jesús no le iba a manifestar ninguna señal, porque las señales que él manifestó siempre llevaban a glorificar al Padre y siempre llevaban a que creyesen en las personas que recibían el milagro. No eran señales que Jesús pudiera usar a diestra y siniestra para entretener a ciertas personas. Amén. Jesús pudo hacer un milagro a Pilato y hacer aparecer, no sé, un cofre lleno de diamantes, y Pilato hubiera creído. Y tal vez tuviera soltado a Jesús, ¿verdad? Pero los milagros no están a disposición de entretener a la gente, ni de hacer que se glorificara, los milagros no estaban a disposición de Jesús por capricho de la gente. No, los milagros tenían una función y Jesús lo hacía en el momento que el Padre había preparado, y Jesús hacía el milagro que el Padre había preparado para que el Padre fuera glorificado. La obra que yo hago no la hago yo, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Entonces, el Padre no le había dado a manifestar ningún tipo de poder a Herodes Antipas, ni tampoco a Pilato. Amén. Entonces, muchas veces, hermano, por eso yo les digo, cuando vayan a una iglesia, no lo hagan buscando ver algo extraordinario. No lo hagan, porque pueden perderse en verdad lo más extraordinario que pasa en una iglesia. Lo más extraordinario que pasa cada culto dominical, si la iglesia verdaderamente es de Cristo, es que pecadores se arrepientan de sus pecados y se han hecho parte de la gran familia de Dios. Ese es el milagro más grandioso y glorioso que pasa en todas las iglesias, que son verdaderamente establecidas por nuestro Dios y por su Cristo, y que en verdad tienen el poder del Espíritu Santo. El mayor milagro que pasa en la iglesia no es que se le halague el pie a uno, que uno camine, que uno adelgace, que a uno le salga un diente. No, eso no es el mayor milagro que pasa en ninguna iglesia. El mayor milagro es que un muerto espiritual viva y se cumpla la palabra: despierta tú que duermes y la luz de Cristo te alumbrará. Ese es el mayor milagro. Y eso lo hace Dios a través de la predicación de su evangelio, que le da vida a un muerto. Y luego el Espíritu Santo también actúa en él y lo regenera para la gloria de Dios Padre. Amén. Entonces, bueno, ese es el mayor milagro que pasa en las iglesias. Y a eso tenemos que apuntar. No a milagros temporales que veamos, que podemos ver, pero sabemos que por más grande que sea un milagro temporal, ejemplo, y yo siempre lo comparto, yo soy discapacitado, yo tengo un problema motor, yo no camino normalmente, o sea, yo tengo mis defectos para caminar. Si yo no fuera hijo de Dios, si no lo fuera, que lo soy, y yo me hiciera el milagro de caminar, pero yo nunca conozco a Cristo, ese milagro a mí no me sirve de nada, porque tarde o temprano puede pasarme algo malo, puede atropellarme un carro, puede, no sé, cualquier cosa que me pase, puede dar una enfermedad, y puedo caer igual, y puedo caer en el mismo estado.
O me pasa un carro por encima y me mata y me voy para el infierno. Ese no es el milagro más grande que Cristo ha hecho en mi vida. El milagro más grande que Cristo ha hecho en mi vida es ser su hijo. Entonces, eso es lo que pasa. Mucha gente quiere ver cosas extraordinarias con una iglesia, que se levante un muerto, qué sé yo, o que alguien pueda, no sé, o el milagro que muchos hacen. Y bueno, dicen que las manos se le ponen largas o se le ponen del mismo tamaño, ¿verdad? Pero eso no es el milagro más extraordinario. Eso no es lo que va buscando un verdadero hijo de Dios. Y aquí vemos que Herodes no era un verdadero hijo de Dios, porque estaba buscando ver un milagro X para satisfacer una curiosidad que tenía. Más nada. Era como los fariseos que demandaban señales, pero eso no era Dios, porque él sabía que aunque él partiera el cielo en dos, miren, si mi Señor Jesús a los fariseos le partía el cielo en dos, ¿saben qué? Adivinen. Ellos no hubieran creído, porque no se trataba, ellos no eran inconversos por falta de señales, no. Ellos eran inconversos por falta de fe salvífica, porque no eran hijos de Dios. Ese era el punto. Entonces, bueno, aquí tenemos un Herodes igual que los fariseos, demandando señal, queriendo ver una señal por todo lo que había escuchado de Jesús. Él quería ver una señal de Jesús, pero Jesús a los hijos del diablo no les da ninguna señal. Amén. Entonces, y estaban los principales sacerdotes y le hacían muchas preguntas, pero él nada le respondió. Herodes le hacía preguntas a mi Señor Jesús, esto y aquello, Jesús, nada. Eso era para que se cumpliera lo dicho por el profeta, como cordero fue llevado a matadero, como oveja ante sus seguidores, enmudeció. Mi Señor Jesús no dijo nada, ¿verdad? Porque era inútil que él no se iba a tratar de justificar a sí mismo. Él sabía que él podía salir de ese embrollo. Él sabía que él podía salir que él podía evitar la culpa. Podía, claro, supongo que podía, porque él todo lo puede, ¿verdad? Pero él no iba a hacer porque no era la voluntad del Padre. Entonces él sabía que lo que él dijera, igualito ellos no lo iban a creer y no iba a hacer ningún sentido que él lo dijera, ¿ven? Entonces tampoco quería que ni Herodes creyera en él, ni Pilato creyera. O sea, Jesús no quería que esos hombres creyeran en él, porque si mi Señor Jesús hubiera hablado, los hubiera podido convencer, porque mi Señor Jesús hablaba según verdad. Pero eso no era el objetivo del Padre. El objetivo del Padre era que Jesús fuera a la cruz. Y para esto Jesús, como dice la Escritura, enmudeció. Si Cristo hubiera querido escapar de allí, hubiera escapado. Pero por eso él cayó y no habló. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Claro, Satanás y sus hijos estaban metiendo lo que ellos saben hacer, escupiendo veneno por esa boca. Claro, no, Pilato tiene que, Herodes tiene que meterlo preso y matarlo, porque este hombre es muy peligroso. Mira, ha dicho poca mentira. Que el rey de los judíos, que él tumba el templo.
tumba el templo de Jerusalén y este día lo reedifica, que él es mayor que Abraham, que él quizás, ¿qué clase de mentira le estaba metiendo al pobre Herodes? Cuando digo pobre Herodes es un decir, porque Herodes era judío, Herodes sí conocía la historia de los judíos. Entonces yo me imagino que están diciendo, no, ¿sabéis lo que dijo este hombre? Que este hombre dijo que era mayor que nuestro padre Abraham. No, ¿sabéis lo que dijo este hombre? Que este hombre iba a destruir el templo y este día lo iba a levantar. Si este templo se tardó 46 años en construir. No, ¿sabéis lo que dijo este hombre? Que él es dueño del día de reposo. Yo me imagino que le estaba cayendo a mentiras duro a Herodes. Suena mentira por aquí, mentira por allá. Bueno, hijo de su padre el diablo, eso. Una metralleta con balas infinitas, pero de mentira. A ver que si lograban que Herodes se pusiera de su lado y dictaban la sentencia que ellos querían. ¿Me? Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y encarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Fíjense bien. Herodes, viendo que Jesús no se defendía de ninguna acusación que los hijos del diablo le hacían, y viendo que tampoco logró que le montara ninguna señal, entonces yo me imagino que se airó por el comportamiento de mi Señor Jesús de quedarse callado, de no decir ni una palabra, y mandó a los soldados a golpearle, a golpearle. Le menospreció y encarneció. Mandó a sus soldados, no voy a hablar, no me voy a... Le mandó a los soldados a que hicieran con él lo que ellos quisieran, le pegaron, lo humillaron y le pusieron ropas de rey, ropa espléndida, dice la escritura, y lo llevaron nuevamente a Pilato. Entonces, hermano, aquí vemos cómo continúa la ira de Dios descendiendo sobre su Hijo amado. Y usted dirá, hermano, ¿y por qué tratan así al Señor Jesús? Porque eso era lo que se tenía que cumplir. Imagínense que Dios llevaba mucho tiempo acumulando la ira. Tenía la ira acumulada por nuestros pecados. Y como Dios es 3 veces santo y justo, entonces Él tiene que castigar al culpable. Él no dará por inocente al culpable. Él es tardo para la ira y grande en misericordia, pero de ninguna manera dejará sin castigo al culpable. Ese es el punto que uno dice, ay, ¿cómo Dios puede decir la palabra que Él es tardo para la ira y grande en misericordia, pero no deja sin castigo al culpable? Bueno, la solución para ese dilema nos encontramos en Cristo. No es que Dios no haya castigado mis pecados. No es que Él no me castigue a mí por mi pecado. Obviamente Dios es justo. Pero Él, en vez de castigarme a mí por mis pecados, Él castigó a Cristo. Él castigó a Cristo por todos mis pecados, pasado, presente y futuro. Es más, Él castigó a Cristo por todos mis pecados futuros y por todos tus pecados futuros, ya que ninguno de nosotros habíamos nacido, ni siquiera estábamos cerca de nacer, ni siquiera nuestros padres habían nacido, ni siquiera nuestros abuelos. Tal vez algún tatarabuelo de nosotros estuviera vivo en ese tiempo. Con todo eso, Jesús fue tratado de esta forma tan dura porque era el Padre Celestial el que estaba tratando con su Hijo como si Él fuera un criminal, como si Él fuera el peor pecador, para después Él podernos tratar a nosotros como hijos de Dios. Porque ¿qué pasa?
al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. ¿Quién lo hizo pecado? Dios hizo a su Hijo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Hay una doble imputación ahí. Dios le imputa, porque Dios es el que hace todas las cosas. Dios le imputa nuestro pecado a Cristo y Dios nos imputa la justicia de Cristo a nosotros. Y por eso que nosotros somos justificados delante de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿por qué Cristo fue tan maltratado? Ya vimos, lo golpearon en el juicio pasado, ahora lo están golpeando otra vez. Era porque la ira de Dios estaba sobre Cristo. Y como yo les digo, era una ira grande, porque Dios tenía tiempo acumulando esa ira. Dios esperó pacientemente para que Cristo se manifestara, hasta que llegara el tiempo que le había establecido, para que el Cordero de Dios se manifestara y no tener que vertir su tanta ira en ti y en mí, sino derramarla en Cristo Jesús. Amén. Démosle gloria a Dios por ese gran plan y démosle gloria a Cristo por ser obediente al Padre y por amar al Padre más que a su vida terrenal, y por amarnos a nosotros también más que a su vida terrenal, porque se negó a sí mismo por amor primeramente al Padre y también al pueblo de Dios. Amén. Amén. Entonces, bueno, esa era la cuestión. A Jesús lo siguieron menospreciando, humillando y golpeando y burlándose de él hasta el punto de ponerle ropa de rey. Y eso, como yo le dije, es parte de lo que trae el pecado a la vida humana. El pecado a la vida humana trae vergüenza, trae oprobio, trae menosprecio. Y Jesús estaba viviendo en carne propia todas las consecuencias del pecado, de tu pecado y del mío, porque Él no pecó. Padeció lo justo por los injustos para llevarnos a Dios, ciertamente muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Amén. Entonces, por eso que mi Señor Jesús fue tratado así. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados. Entonces, bueno, imagínense, dos hijos del diablo, dos hijos de un mismo padre, Herodes y Pilato, uña y mugre. Bueno, imagínense cómo no se iban a hacer amigos si tenían muchas cosas en común. Entonces, bueno, aparentemente, o por lo que dice la Escritura, a partir de ese día, no aparentemente, a partir de ese día, por esa comunicación que tuvieron en esos juicios que le hicieron a Jesús, ellos se volvieron amigos. Pero bueno, obviamente un hijo del diablo va a ser amigo de otro hijo del diablo. Eso está de más. Teniendo el mismo padre, obviamente ellos iban a ser hermanitos del alma. Entonces, bueno, gloria a Dios. Bueno, hermanos y amigos, Dios me lo bendiga mucho, Dios me lo bendiga y lo guarde, como siempre le digo. El Dios de Israel haga resplandecer su rostro sobre ustedes. El Dios de Israel alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo, que el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Amén.